Bienvenidos al podcast de Ancla Comunidad de Fe, un espacio para fortalecer nuestro espíritu y abrazar el amor de Dios. Comencemos este viaje hacia un evangelio sencillo de entender, sincero para vivir y sensible para comunicar. Dios no solo tenía que luchar contra los enemigos del pueblo de Israel, sino también tratar con los miedos de los hombres que él escogía. Había comenzado la aventura con Gedeón, quien al final había tomado la comisión dada por Dios. No era fácil si tenemos en cuenta que tendría que enfrentar a su propia familia. Gedeón aún dudaba. Y como hemos dicho, Dios tenía que dominar el temor de este hombre. Tenía que darle valentía y fe. Tenía que afirmar la debilidad del carácter de Gedeón. La próxima medida que vendría de parte de Dios sería llenarle con su espíritu. Así hacía Dios con quienes él utilizaba para su servicio, siempre dándoles la plenitud del espíritu para que su obra se cumpliera y por lo tanto su propósito. Gedeón seguiría buscando señales que le indicaran cuál era el momento para actuar, y el Señor le seguiría llevando con paciencia, aún manifestándose en la forma como él lo esperaba. Ciertamente vendrían pruebas mayores, así como nuevos desafíos, donde Dios le terminaría demostrando a Gedeón que no era su guerra y desde luego lo haría a su manera. Leamos la Biblia en el libro de los Jueces, capítulo 7, versículos 4 al 6. Dice el Señor: Y Jehová dijo a Gedeón: Aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré, y del que yo te diga vaya conmigo, irá conmigo, mas de cualquiera que yo te diga no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: Cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Seguramente Gedeón había salido a pasar revista a su ejército y pudo comprobar que contaba con 32,000 hombres listos para pelear. Pero sin duda creyó que no eran suficientes. Los madianitas eran como langostas en las colinas, estaban desorganizados, pero desde un punto de vista numérico habrían vencido a los israelitas, ya que contaban con un ejército de 135,000. Por eso 32,000 hombres en el ejército en realidad eran muy pocos. Pero esta sería una gran prueba de fe para Gedeón, ya que para Dios el asunto era todo lo contrario. Desde la perspectiva divina, definitivamente eran demasiados hombres. Por todo esto, Dios comenzaría a usar unos importantes filtros que le demostrarían a Gedeón que cuando se trata de Dios debemos aprender a confiar que Él tiene el control y que vana es la ayuda de los hombres. Recordemos qué le pasó a David cuando después de pelear las batallas de la mano de Dios y salir vencedor, hizo un censo para demostrarse a sí mismo qué tan fuerte estaba, en lugar de depender de Dios, quien en realidad era su escudo, su gloria y su fortaleza. Por lo anterior, Dios quería ayudar y cuidar a Gedeón de todo orgullo que le hiciera pensar a él y al pueblo que era su fuerza o habilidad la que les garantizaría la victoria. Lo primero que Dios le ordenaría a Gedeón entonces sería que separara a todos aquellos que tenían miedo para que se fueran a casa. En realidad, esas eran las leyes de la guerra. Quien tuviera miedo no debería ir a la guerra. Lo que sí pudo ser una sorpresa para Gedeón era que de 32,000, casi el 70% tuviera miedo. Solo imaginemos la cara de este hombre ante la instrucción que estaba recibiendo de Dios. En realidad, esto era una completa locura, quedarse únicamente con 10,000 hombres. Tal vez Gedeón tenía ganas,
con este panorama de ser el 22.001 en la lista para devolverse. Con estos números, sí, el miedo estaría a la orden del día. Y este no sería el único filtro, aún faltaba otro. Ahora Dios le diría a Gedeón: voy a escoger a los hombres que yo quiero que te acompañen, pero lo haré de forma que ellos mismos hagan la elección. Tráelos al agua, y los que beban agua con las manos lamiéndola como perros, los que simplemente lleven el agua con la mano a sus bocas, esos son los que he elegido. Puedes ir apartando a aquellos que se doblan sobre sus rodillas y pasan tiempo bebiendo. No quiero que ellos sirvan en tu ejército. Qué tremendo esto que estaba pasando en los filtros que el Señor estaba aplicando al ejército de Gedeón. Y esta particular prueba, que terminaría seleccionando solo a 300 y que reduciría el ejército a solo un 1%, demostraría que aquellos que se arrodillaron para beber el agua usaban la forma natural del hombre al beber el preciado líquido. Por lo tanto, esto significaba que se tomaban las cosas con calma para satisfacer plenamente sus necesidades, olvidando que eran tiempos de guerra y que esa posición que asumían para beber agua los dejaba totalmente expuestos delante del enemigo. Mientras que tomar el agua en la mano y lamerla como un perro no es la forma natural del hombre beber agua. Tal vez así era muy difícil saciar su sed. Igual su interés superior estaba puesto en vencer al enemigo. Por eso no se dejarían desconcentrar de sus deseos y necesidades naturales. Y en esa posición que estaban bebiendo agua, mantenían sus ojos en sus alrededores aún cuando estaban bebiendo. ¿Sabe qué ocurrió aquí? Ocurrió que la proporción de soldados era totalmente abismal. La diferencia era totalmente notoria. Y sería entonces de 400 soldados madianitas por cada soldado israelí. Y serían solo 300, pero dispuestos a darlo todo por amor y fidelidad a su Dios primero, y segundo, por lealtad a su comandante en jefe, que se había dispuesto a derribar de su mente y de su corazón dos de los más grandes ídolos que acompañan al ser humano: la incredulidad y el miedo. Podemos decir que Dios eliminó a los que tenían miedo y a aquellos que pensaban primero en su conveniencia, la manera fácil. ¿Cuántos hijos de Dios hoy podemos estar de un lado o del otro? Unos tienen tanto miedo del enemigo que terminan siendo inútiles en la guerra y consideran devolverse por sus propios caminos, cediendo ante las pretensiones del mundo y olvidando su vida espiritual. ¿O cuántos del remanente están del otro lado, centrados en ellos mismos, en lugar de estar centrados en Dios, los cuales están interesados en hallar un pequeño lugar, tal vez para un ministerio de resultados, pero sin fruto, ocupados en las cosas de la vida y esperando respuestas en el mundo? Y solo vale la pena preguntarnos en esta mañana: ¿dónde están los verdaderos soldados? ¿Dónde están aquellos que no se enredan en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que un día los llamó para pelear la buena batalla de la fe? Aquellos que hoy son parte del ejército de Dios para seguir peleando de la mano de nuestro Señor y Salvador Jesús, nuestro comandante. Gracias por acompañarnos.
Esperamos haber aportado a tu vida en esta conversación. Bienvenido siempre a nuestra comunidad. Hasta la próxima. Dios te bendiga.